¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando alguien a quien entregaste tu confianza más profunda decide darle la espalda y arrebatarte lo que con tanto esfuerzo construiste? Esta es una de esas historias que nos obliga a reflexionar sobre la justicia, la traición y la verdadera fuerza que reside en la resiliencia humana. En este video, te contaré una de las historias de venganza más sorprendentes y emocionantes que he escuchado, una experiencia real que transforma el dolor en poder y la derrota en una lección de vida. Imagina dedicar más de 2 décadas a levantar un legado familiar, solo para descubrir que ese esfuerzo será entregado a otro, alguien que no compartió el sacrificio ni la dedicación. ¿Cómo reaccionarías? ¿Dejarías que la injusticia defina tu destino o usarías esa herida para reconstruirte desde cero, más fuerte y más sabio? Acompáñame a recorrer la historia de Alejandro, un hombre que vivió esta amarga realidad y que, con una inteligencia estratégica y un corazón firme, dio vuelta a la página para alcanzar la victoria que merecía. Esta no es solo una historia de venganza, sino una lección sobre cómo transformar la adversidad en oportunidad. Después del impacto inicial, es fundamental entender quién es Alejandro Soto y por qué su historia merece toda nuestra atención. Alejandro no es un hombre común. Desde muy joven, asumió la responsabilidad de un negocio familiar que enfrentaba desafíos enormes. La empresa, una compañía de logística de transporte con sede en Guadalajara, México, estaba al borde del colapso cuando él decidió entrar en acción. Su padre, don Ricardo Soto, había construido ese negocio con esfuerzo y visión, pero la competencia y las crisis económicas habían puesto en jaque su supervivencia. Alejandro, con apenas 23 años y recién egresado de la universidad, fue quien tomó las riendas en un momento en que muchos habrían desistido. Con una combinación de determinación, trabajo incansable y una habilidad nata para negociar, comenzó a reconstruir la confianza de los clientes y proveedores. No solo se dedicaba a las tareas administrativas, se involucraba en el día a día, desde coordinar entregas hasta acompañar a los conductores en rutas difíciles, especialmente en temporadas de lluvia o situaciones imprevistas. Su conocimiento profundo de cada aspecto operativo era la base que sostenía el negocio. Durante más de 25 años, Alejandro logró que la empresa no solo sobreviviera, sino que creciera significativamente. Multiplicó la cartera de clientes, amplió las rutas de transporte y estableció alianzas estratégicas que aseguraron la estabilidad financiera de la compañía. Lo que pocos saben es que estas relaciones fueron el verdadero tesoro que Alejandro cultivó, porque no se trataba solo de contratos escritos, sino de confianza y respeto mutuo entre personas. Mientras Alejandro invertía horas interminables y noches sin descanso, otros en la familia parecían estar alejados de ese compromiso. Su hermanastro adoptivo, Diego Rivera, era joven y ambicioso, pero no tenía la experiencia ni la dedicación que Alejandro había demostrado. Diego prefería las charlas sobre teorías de negocios y modernización, sin entender las realidades prácticas del día a día. A pesar de ello, contaba con el apoyo incondicional de Lucía Morales, la madrastra, quien influía fuertemente en la percepción de don Ricardo y promovía la idea de que Diego era el futuro del negocio. Esta disparidad en la visión y en el compromiso empezó a crear tensiones invisibles, que solo Alejandro percibía con claridad. Sabía que el verdadero éxito de la empresa no radicaba en títulos o ideas pasajeras, sino en la experiencia acumulada, en las relaciones personales y en el compromiso silencioso que él había ofrecido durante tanto tiempo. Cada día, mientras mantenía en marcha la operación, Alejandro también se preparaba para cualquier eventualidad, aunque jamás imaginó la magnitud de la traición que estaba por enfrentar. Este contexto no solo humaniza a Alejandro, sino que también genera una fuerte conexión con la audiencia, que puede identificarse con el sacrificio y la dedicación invisibles que a menudo no reciben reconocimiento.
Su historia es un recordatorio de que detrás de cada empresa exitosa hay personas que luchan en silencio, que construyen con paciencia y que valoran la lealtad por encima del mero beneficio económico. Alejandro no solo construyó un negocio, creó un legado de confianza, esfuerzo y ética. Sin embargo, esta misma historia de dedicación y compromiso se convirtió en el contraste doloroso frente a la injusticia que luego le sería impuesta. La comprensión profunda de este recorrido es clave para entender el peso emocional de lo que estaba por suceder y para apreciar la magnitud del desafío que Alejandro tendría que enfrentar para recuperar lo que legítimamente era suyo. A medida que Alejandro consolidaba su posición dentro del negocio familiar, una nueva fuerza comenzó a alterar el equilibrio que tanto esfuerzo le había costado construir. Lucía Morales, la madrastra, entró en escena con una influencia silenciosa pero poderosa. Aunque al principio parecía una presencia amable y conciliadora, pronto Alejandro comprendió que sus intenciones iban mucho más allá. Lucía no solo buscaba ganarse el favor de don Ricardo, sino que tenía un plan claro para posicionar a su hijo, Diego Rivera, como el heredero del imperio familiar, dejando a Alejandro en segundo plano. La manipulación de Lucía era sutil pero efectiva. En cada reunión familiar, en cada cena o evento social, ella se encargaba de destacar las supuestas virtudes y logros académicos de Diego, mientras minimizaba o ignoraba las contribuciones reales y tangibles de Alejandro. No era raro que en esas ocasiones se mencionaran términos como modernización, innovación o estrategias de crecimiento vinculados exclusivamente a Diego, a pesar de que sus ideas carecían de aplicación práctica o resultados concretos. Esta constante exposición no solo inflaba el ego de Diego, sino que comenzaba a influir en la percepción de don Ricardo sobre quien realmente merecía liderar el negocio. Alejandro, aunque consciente de esta dinámica, intentaba mantener la calma y no dejarse llevar por la frustración. Sin embargo, las señales eran claras y difíciles de ignorar. Don Ricardo empezó a incluir a Diego en reuniones importantes, donde su aportación era mínima o inexistente, mientras que Alejandro veía cómo sus decisiones y recomendaciones eran cada vez más cuestionadas o desplazadas. La madrastra reforzaba estas acciones con comentarios estratégicos, recordándole al padre que Diego representaba el futuro y que Alejandro estaba anclado en métodos antiguos. Esta situación generaba una tensión constante y silenciosa en la familia. Alejandro sentía que no solo estaba perdiendo control sobre la empresa, sino que también estaba siendo despojado del reconocimiento que merecía. Las conversaciones en privado con amigos y empleados revelaban su creciente preocupación, pero también su determinación de no rendirse. En contraste, Diego disfrutaba de un respaldo incondicional, protegido por la influencia de Lucía y sin necesidad de demostrar realmente su valía en el terreno operativo. La manipulación familiar no se limitaba al ámbito empresarial. Afectaba también las relaciones personales y la dinámica emocional del hogar. Los momentos de unión se convertían en escenarios de competencia velada, donde las palabras y gestos servían para reafirmar alianzas y descalificar silenciosamente a Alejandro. La madrastra, con una habilidad casi teatral, conseguía que los demás miembros de la familia se alinearan a su favor, mientras Alejandro quedaba aislado, enfrentando una batalla que parecía perder sin disparar un solo tiro. Este tipo de manipulación es un elemento recurrente en historias de poder y venganza, y en este caso particular, añade una capa profunda de injusticia que hace que el espectador empatice aún más con Alejandro. La audiencia reconoce en estas tensiones familiares un reflejo de situaciones reales, donde el favoritismo y la influencia pueden corromper incluso los vínculos más cercanos, poniendo en riesgo no solo negocios, sino también el bienestar emocional y la dignidad personal. En definitiva, la dinámica familiar y la manipulación de Lucía fueron el detonante que comenzó a minar las bases sobre las cuales Alejandro había construido su legado. La combinación de favoritismo,
Desinformación y desplazamiento silencioso creó un ambiente hostil, preparando el terreno para la exclusión que estaba por venir. Este episodio refuerza el contraste entre la integridad y el compromiso de Alejandro frente a la ambición y el oportunismo de quienes lo rodeaban, un conflicto que dará lugar a la confrontación inevitable, eventualmente a la revancha que todos esperan. Con el avance de la influencia de Lucía y Diego dentro del negocio familiar, Alejandro comenzó a sentir, de manera cada vez más palpable, que estaba siendo desplazado lentamente. La exclusión no fue abrupta ni dramática, sino un proceso progresivo y sutil que minaba su autoridad y su confianza sin que pudiera reaccionar con rapidez. Lo que en un principio parecía una simple redistribución de responsabilidades, se convirtió en una serie de acciones que fueron alejándolo de las decisiones clave y del control que durante décadas había mantenido. Uno de los primeros signos de esta exclusión fue la reducción paulatina de su firma en contratos importantes. Sin explicación directa, Alejandro empezó a notar que documentos esenciales requerían la aprobación de Diego de Lucía, quienes tomaban decisiones sin consultarlo. Más alarmante aún fue la ausencia de Alejandro en reuniones con clientes y proveedores de alto nivel, espacios que siempre habían sido su fortaleza y en los que había construido relaciones de confianza a lo largo de los años. Poco a poco, estas exclusiones se convirtieron en una norma, reforzadas por la insistencia de Lucía en que Diego debía asumir un rol más visible y decisivo. Alejandro también descubrió que, sin su conocimiento, activos importantes de la empresa estaban siendo transferidos o reestructurados a favor de Diego y Lucía. Documentos legales, cuentas bancarias y propiedades estaban siendo movidos discretamente hacia un control que él ya no tenía. Cada nuevo hallazgo era una puñalada silenciosa que aumentaba la sensación de vulnerabilidad y despojo. Era como si todo el legado que había construido estuviera siendo arrancado de sus manos sin que pudiera detenerlo. Esta situación provocó una profunda frustración en Alejandro, quien veía cómo el esfuerzo de toda una vida parecía desvanecerse. La incertidumbre sobre el futuro de la empresa y su propio papel dentro de ella se convirtió en una sombra constante. La desconfianza hacia aquellos que una vez consideró familia se instaló, generando un conflicto interno entre el deseo de luchar y la tentación de rendirse ante la injusticia. Sin embargo, esta pérdida progresiva no solo afectaba a Alejandro, sino también a quienes confiaban en él. Empleados leales, clientes habituales y proveedores comenzaron a notar los cambios y a cuestionar la dirección que estaba tomando la empresa. La exclusión de Alejandro, reconocido por muchos como el pilar del negocio, generaba inquietud y dudas sobre la estabilidad y continuidad de las operaciones. A pesar de todo, Alejandro mantenía una apariencia tranquila, evitando confrontaciones directas. Sabía que cualquier reacción impulsiva podría ser usada en su contra. Esta actitud reflejaba no solo su experiencia, sino también su inteligencia emocional para enfrentar una situación delicada. Sin embargo, el peso de la exclusión y la pérdida era un lastre que desgastaba su espíritu. La progresiva desposesión y marginación fueron una antesala necesaria para el golpe más duro, la entrega formal del negocio a Diego y Lucía. Pero antes de ese momento definitivo, Alejandro vivió meses de silenciosa batalla, donde cada exclusión y cada pérdida representaban una herida que acumulaba fuerzas para una eventual respuesta. Esta parte de la historia es crucial para comprender el grado de injusticia y la complejidad del conflicto. No se trata solo de una disputa empresarial, sino de una lucha por la dignidad, el reconocimiento y la justicia en un entorno donde los lazos familiares y los intereses personales se entrelazan de manera peligrosa. La audiencia se mantiene cautiva porque puede sentir el dolor y la frustración del protagonista y anticipa con creciente tensión el desenlace que resolverá este conflicto. En medio de la creciente exclusión y la pérdida progresiva de poder, Alejandro decidió no rendirse ni aceptar pasivamente la situación que lo alejaba de lo que había construido con tanto esfuerzo.
Fue entonces cuando, impulsado por la incertidumbre y la necesidad de entender lo que realmente estaba ocurriendo, comenzó a indagar en los archivos y documentos del negocio familiar, algo que cambiaría el rumbo de su historia. Entre papeles aparentemente rutinarios, Alejandro descubrió evidencias que confirmaban sus peores sospechas. No solo estaba siendo desplazado de manera silenciosa, sino que había un plan meticulosamente diseñado para entregar el negocio a Diego y Lucía. La transferencia de propiedades, la reestructuración de contratos y las cuentas bancarias que se habían modificado sin su conocimiento formaban parte de un esquema que llevaba meses, incluso años, en marcha. Lucía y Diego no estaban improvisando. Habían tejido una red legal y financiera para asegurar el control absoluto. Sin embargo, lo que sorprendió aún más a Alejandro fue encontrar un documento olvidado, un plan B que él mismo había puesto en marcha años atrás, cuando aún no sospechaba que enfrentaría una traición tan profunda. Durante una etapa difícil del negocio, Alejandro había registrado una empresa paralela llamada Soto Logistics Solutions, una iniciativa que nunca llegó a activar completamente, pero que ahora podía convertirse en su salvavidas. Este hallazgo renovó la esperanza y la determinación en Alejandro. Sabía que, aunque le habían arrebatado el nombre y las instalaciones físicas, las relaciones personales y la confianza que había cultivado durante años no estaban atadas a papeles ni propiedades. Su empresa alternativa le ofrecía la oportunidad de empezar de nuevo, pero esta vez con la experiencia y la lealtad de sus clientes y colaboradores a su lado. Además, Alejandro comprendió que Lucía y Diego habían subestimado algo fundamental: el valor intangible de las relaciones humanas en los negocios. Creían que con poder legal y manipulaciones podrían controlar el mercado, pero no contaban con la fuerza de la confianza personal que Alejandro había construido con paciencia y dedicación. Este giro inesperado transformó la narrativa de una historia de pérdida en una oportunidad para la revancha inteligente. Alejandro no solo tenía la voluntad de luchar, sino también los medios para hacerlo con estrategia y claridad. La revelación del plan secreto y el descubrimiento de su empresa paralela marcaron un antes y un después, un punto de inflexión que mantuvo al espectador en tensión, anticipando la reacción que definiría el futuro de todos los involucrados. Este momento también añade profundidad emocional a la historia, mostrando la capacidad del protagonista para adaptarse y transformar la adversidad en una ventaja, una lección poderosa sobre resiliencia y previsión. La audiencia no solo siente empatía por Alejandro, sino que también se inspira en su inteligencia y fortaleza para enfrentar lo que parecía una derrota segura. Así, el descubrimiento del plan secreto y el giro inesperado preparan el terreno para la siguiente etapa: la ejecución de una revancha basada en la estrategia y la confianza que cambiará radicalmente el destino del negocio familiar y de cada uno de sus protagonistas. Después de haber sido marginado y despojado casi por completo de su legado, Alejandro Soto no se dejó vencer por la desesperanza. En lugar de sucumbir a la injusticia, decidió convertir esa amarga experiencia en el motor que impulsaría su revancha. Su estrategia no se basó en la confrontación directa ni en actos impulsivos, sino en la inteligencia, la paciencia y la fortaleza que le habían acompañado durante más de 2 décadas en el negocio. El primer paso de Alejandro fue comprender que, aunque Diego y Lucía poseían formalmente la empresa, la verdadera fuerza residía en las relaciones personales y la confianza que él había construido con clientes, proveedores y empleados leales. Por eso, con discreción, comenzó a contactar a esas personas clave. Les explicó la situación con transparencia, apelando a la honestidad y a la historia compartida. En esas conversaciones, no solo renovó acuerdos, sino que también sembró la semilla de un cambio inevitable. La continuidad y calidad de servicio estarían garantizadas con él, no con quienes habían tomado el control administrativo. Simultáneamente, Alejandro activó un plan que había previsto años atrás,
cuando en un momento de incertidumbre había registrado una nueva empresa, Soto Logistics Solutions. Esta empresa paralela, aunque dormida hasta ese momento, contaba con la infraestructura legal, financiera y operativa para tomar el relevo. Alejandro inició los trámites necesarios para ponerla en marcha de inmediato, asegurando que toda la transición fuera legal y ordenada. La clave de su estrategia fue integrar a los empleados más comprometidos y con experiencia. Sin necesidad de ofertas económicas exorbitantes ni promesas vacías, simplemente les presentó una propuesta basada en valores compartidos y un ambiente laboral justo y transparente. El mensaje fue claro. Unirse a Soto Logistics Solutions significaba pertenecer a una familia real, donde el esfuerzo era reconocido y las relaciones personales tenían valor. La respuesta fue inmediata. Muchos de sus colaboradores más valiosos decidieron seguirlo, descontentos con la nueva gestión. En cuanto a los clientes y proveedores, la confianza que Alejandro había cultivado durante años se convirtió en un activo intangible pero irreemplazable. Mientras Diego intentaba imponer cambios abruptos y fórmulas modernas sin entender las necesidades específicas de cada cuenta, Alejandro mantenía un contacto directo y personalizado, demostrando que el compromiso real está en los detalles y en la atención humana. Esta diferencia comenzó a reflejarse en resultados concretos. Clientes que dudaban se reafirmaban en sus contratos con Soto Logistics Solutions y proveedores dispuestos a colaborar estrechamente con el nuevo proyecto. Además, Alejandro no descuidó el aspecto legal. Contrató a expertos para revisar minuciosamente los contratos y asegurar que cada paso en la transición estuviera respaldado por la ley. Esto le permitió actuar con cautela y solidez, evitando que Diego y Lucía pudieran impedir su avance con recursos legales o manipulaciones administrativas. La revancha de Alejandro fue un ejemplo claro de cómo la paciencia y la inteligencia estratégica superan la arrogancia y el oportunismo. Mientras Diego se enfocaba en tácticas agresivas y en un modelo frío y desconectado, Alejandro apostaba por el valor de la experiencia, la ética y las relaciones humanas. Esta diferencia fundamental fue la base de la recuperación y el eventual triunfo. En el fondo, la historia de Alejandro no solo es una historia de venganza, sino un testimonio de resiliencia y de cómo convertir la adversidad en oportunidad. Su estrategia inteligente demostró que el poder real no está en los papeles ni en los títulos, sino en la confianza que se gana con esfuerzo, integridad y dedicación. Al seguir este plan, Alejandro no solo recuperó lo que parecía perdido, sino que también sentó las bases para construir un negocio renovado y fortalecido, capaz de enfrentar los desafíos futuros con un equipo comprometido y una base sólida. Esta etapa marca el punto de inflexión donde el protagonista deja de ser víctima para convertirse en el arquitecto de su propio destino. La estrategia meticulosa y la ejecución silenciosa de Alejandro comenzaron a dar frutos visibles en poco tiempo. Mientras Diego y Lucía mantenían el control formal de la empresa familiar, la realidad en el terreno era muy diferente. Los clientes, habituados a la atención personalizada y el compromiso que Alejandro siempre brindó, empezaron a cuestionar la nueva gestión. La imposición de cambios abruptos, la falta de conocimiento profundo de Diego sobre las operaciones diarias y el distanciamiento emocional con los empleados generaron un ambiente de incertidumbre y descontento. Las señales de desgaste no tardaron en aparecer. Contratos claves comenzaron a renegociarse o, en muchos casos, a no renovarse. Proveedores acostumbrados a la confianza y la colaboración constante con Alejandro mostraron reservas ante las nuevas condiciones propuestas por Diego, percibidas como rígidas y desconectadas de la realidad. El equipo de trabajo, esencial para la operación eficiente, también sufrió fugas importantes. Varios empleados valiosos optaron por sumarse a Soto Logistics Solutions, reconociendo en Alejandro un líder auténtico y justo. La presión interna y externa se acumulaba,
mientras que Diego y Lucía intentaban sin éxito recuperar la confianza perdida. La combinación de decisiones apresuradas, falta de experiencia y conflictos familiares minaba la estabilidad de la empresa. Esto culminó en un escenario inevitable: el colapso financiero y operativo del negocio heredado. La empresa, antes sólida y respetada, enfrentó demandas por incumplimientos, dificultades para cubrir nóminas y la pérdida de reputación en el sector. Paralelamente, Soto Logistics Solutions crecía con paso firme. Alejandro, con el apoyo de su equipo y clientes fieles, consolidó la nueva estructura, optimizando procesos y manteniendo el compromiso que siempre lo caracterizó. Su enfoque humano y estratégico generó confianza no solo en quienes ya conocían su trabajo, sino también en nuevos clientes que buscaban estabilidad y calidad en el servicio. El desenlace fue un contraste marcado entre ambos caminos. Mientras Diego y Lucía enfrentaban las consecuencias de sus decisiones y la pérdida total del legado familiar, Alejandro cosechaba el reconocimiento y la satisfacción de haber reconstruido con dignidad lo que le fue arrebatado. Incluso algunos miembros de la familia, testigos del desastre y la injusticia, reconocieron el valor y la capacidad de Alejandro para salir adelante. Este momento de la historia no solo ofrece una justicia poética, sino que también inspira a la audiencia a no rendirse frente a las adversidades y a confiar en la fortaleza interior y la integridad como herramientas poderosas para superar los obstáculos. La caída del rival es el reflejo inevitable de la arrogancia y la manipulación, mientras que la reconstrucción del protagonista representa la recompensa del esfuerzo genuino y la visión clara. Alejandro, más que recuperar un negocio, recuperó su identidad y su propósito. La experiencia vivida fortaleció su carácter y lo preparó para liderar con una renovada pasión y ética, dejando una lección valiosa para todos aquellos que enfrentan injusticias similares. La historia concluye mostrando que, aunque el camino sea difícil, la justicia y el éxito verdadero llegan para quienes mantienen la integridad y la determinación. En muchas historias de venganza, como la de Alejandro, aprendemos que la verdadera fuerza no reside solo en la acción inmediata o en el desquite, sino en la paciencia, la estrategia y la integridad. Alejandro nos muestra cómo la adversidad puede convertirse en la mejor maestra para fortalecer el carácter y transformar una situación injusta en una oportunidad para crecer y reinventarse. Su camino no fue solo una búsqueda de justicia personal, sino una demostración de que el respeto y la confianza se construyen con esfuerzo constante y no se reemplazan con títulos ni favoritismos. Desde una perspectiva experta, esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar las relaciones personales y profesionales, y sobre cómo la verdadera autoridad se gana con ética y compromiso. También nos recuerda que, frente a la injusticia o la traición, mantener la calma y actuar con inteligencia puede ser el camino más efectivo para lograr un triunfo duradero. Si alguna vez te has sentido desvalorizado o traicionado, recuerda que la resiliencia y la sabiduría son tus mejores aliados. Y si te gustó esta historia, no olvides dejar tu opinión abajo y compartirla con quienes puedan necesitar esta inspiración. Comentario sugerido para interacción. Me identifiqué mucho con esto, llamado a la acción natural y sutil. Si esta historia te impactó, dale like y suscríbete para no perderte más relatos que te harán pensar y sentir profundamente. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias reales que inspiran.